Bienvenidos a Diálogos Comunitarios. En la emisión de hoy tenemos como invitado a un director de un medio de comunicación muy importante aquí en la ciudad de Ibagué, como es Ecos del Conveima. Su señor padre ya estuvo acá en Diálogos Comunitarios y ahora nos enorgullece mucho presentar a su hijo, al ingeniero Juan Pablo Sánchez. Doctor Juan Pablo, bienvenido a Diálogos Comunitarios. Doctor Ferro, muy buenas tardes y gracias por invitarnos. Oiga, doctor Juan Pablo, pues para mí siempre que entrevisto a una persona que pertenece a los medios de comunicación, lo primero que hago es rendirle un homenaje y pedirle disculpas anticipadas por cuanto este no es mi rol habitual. Entonces aprovecho de antemano para decirle que muchas gracias por estar aquí en Diálogos Comunitarios y que obviamente que me excuse si no puedo llevar la emisión de Diálogos Comunitarios también como de pronto usted lleva la emisión de su emisora, de sus noticieros, de las presentaciones que a lo largo del día tienen Ecos del Conveima. Doctor Juan Pablo, arranquemos un poco hablando de usted. Usted es ibaguereño. Sí, señor. ¿Y qué estudió usted, doctor Juan Pablo? Yo soy ingeniero industrial de la Universidad de los Andes de Bogotá. De la Universidad de los Andes. Y aparte del estudio en ingeniería, cuando uno lo ve vinculado al tema de los medios, me imagino que es por su señor padre. Sí, por supuesto, Ricardo. Desde muy pequeño crecí entre micrófonos, consolas, antenas, comunicaciones, y la verdad nunca me imaginé que fuera a meterme directamente al tema de la radio, ni a administrarla, ni a manejarla, ni al tema comercial, ni mucho menos al periodístico. Pero en la medida en que uno va madurando y pasando ciertas etapas de la vida, uno se va dando cuenta de cuál es realmente su proyecto de vida. Mi proyecto de vida es Ecos del Conveima y lo que llegue de aquí en adelante para mis próximos 50 años. Y por eso escogí volver a Ibagué, volver a mi tierra y tratar de darle un vuelco al periodismo regional. Bueno, la radio, los medios de comunicación han venido avanzando. ¿De qué manera usted también ha venido evolucionando en Ecos del Conveima para estar a la altura de lo que hoy en día uno ve en todos los lados? Y es que las redes sociales se han venido apoderando de las comunicaciones. Por muchos flancos se ha evolucionado desde Ecos del Conveima, no solamente por el lado del internet, que es el principal, sino también tecnológicamente modernizando nuestras sedes, ampliando la cobertura de la emisora, modernizando los formatos del mismo noticiero que paulatinamente van dando resultado, generando una sucesión entre lo que hacía o hace todavía, porque mi papá aún sigue vigente en la lectura de noticias, don Arnulfo Sánchez, y lo que hago ahora yo haciendo el papel de líder de opinión, que es el que siempre ha hecho él durante sus últimos 44 años en Econoticias. Pero usted acotaba el principal avance de Ecos del Conveima, que es el que la ha robustecido y que le ha dado de nuevo ese nombre de grandeza que tiene en la región, y es ahora la antítesis. Oiga, la emisora más antigua del Tolima hoy por hoy es la más moderna gracias a las redes sociales y a un portal web que es el más visitado del departamento. Nosotros hemos logrado unir 44.000 seguidores tolimenses y ibaguereños, de los cuales más de 25.000 están en la ciudad, el resto diseminados en Colombia y en el mundo. Y al igual que Facebook, nosotros tenemos un portal web que se actualiza con más de 30 archivos diarios en audio, en video y en artículos de lo que nosotros mismos producimos con nuestros grupos de reporteros. Esa unión entre radio, internet, medios sociales ha hecho que la emisora cada día sea más escuchado, porque el mercadeo viral que se ha generado alrededor de una noticia es bastante impresionante, y es inimaginable lo que se está haciendo en las publicaciones que cada uno de nosotros estamos haciendo, porque además tenemos la capacidad de controlar en tiempo real cuánta gente las ve o las oye. Entonces estamos hablando de que además de la competencia tradicional del AM y el FM, ahorita ya las redes sociales casi que irrumpen por la mitad del AM y el FM y se convierten en un dial que es fundamental si se quiere tener crecimiento en audiencia. Así es un nuevo canal de distribución y un medio de comunicación que no está en el internet. Definitivamente hoy en el siglo XXI no existe, y Ecos del Conveima desde hace 10 años lo proyectó. Nosotros creamos una página web, la volvimos luego portal, y después nos aventuramos a
a estar en las redes sociales. Cuando nosotros avanzábamos, ya otros hasta ahora estaban empezando. Por eso le digo, la proporción es hoy. Tenemos 44.000 seguidores y somos el medio de comunicación más fuerte en redes sociales en el Tolima y la número 1 de AM en toda Colombia en seguidores en Facebook. Bueno, pues felicitaciones por esos logros. Bueno, vamos a hablar un poco más de unos temas que tienen que ver con la actualidad de nuestra ciudad, ingeniero. Y es que aquí se ha venido hablando sobre la necesidad de hacer un periodismo investigativo y usted de alguna manera ha venido recogiendo ese sentimiento a través de su emisora y eso obviamente le genera uno que otro enemigo, el hecho de que hagan ciertas investigaciones sobre temas que a no todos les van a gustar que se sepa la verdad de lo que está pasando. Y ahí comenzamos a verlo a usted con un protagonismo especial en los últimos 3 años. Comenzamos a verlo a usted como en temas fundamentales para la ciudad de Ibagué, como lo que tiene que ver con el tema del agua. En temas fundamentales para la ciudad de Ibagué, como lo que tiene que ver con los Juegos Deportivos Nacionales, que después de más de 2 décadas, otra vez, ¿cuáles 2 décadas? 4 décadas. Más de 4 décadas, Ibagué vuelve a ser sede de unos Juegos Deportivos Nacionales y vuelve otra vez usted a aparecer con su noticiero y con su empresa en otro tema que es fundamental para la ciudad de Ibagué, que en principio se ha vendido como que tiene que ver con la movilidad, pero finalmente a lo largo de esta emisión vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con un tema que está preocupando mucho a los ibaguereños, como son las fotomultas. Entonces, ingeniero, comencemos hablando con el tema del agua. ¿Qué ha pasado con el tema del agua en estos últimos 3 años en la ciudad de Ibagué, en el ejercicio que usted ha hecho desde la parte periodística? Bueno, poco o nada ha sucedido con el agua, no solamente en estos 3 años, sino en los últimos 20. Desde hace 20 años, el Día de los Inocentes, que es el 28 de diciembre, la mejor inocentada que nos hace la clase política tradicional de nuestra ciudad, es que llevamos 20 años sin un acueducto complementario. El acueducto lo proyectó un exgerente del IVAL, entiendo que se llamaba Heriberto Hernández, que en paz descanse, en los últimos 3 o 4 días de la primera administración del doctor Rubén Darío Rodríguez. Luego viene el doctor Álvaro Ramírez Gómez, construye una primera fase o la bocatoma, unos estudios se proyectan, ahí es cuando empieza a aparecer una firma de ingeniería que proyecta unos estudios y luego a lo largo de las subsecuentes administraciones no pasa nada, ni Carmen Inés ni el mismo Jorge Tulio hicieron mayor cosa por el acueducto complementario de Ibagué. Luego volvió Rubén Darío Rodríguez, luego vino Jesús María Botero y así mismo con el doctor Luis H. Rodríguez han pasado casi 20 años y estamos enredados en la primera fase de un acueducto que está instalando una firma llamada Acualternos, que le entregaron un contrato por 6.300 millones para construir o implementar 4.7 kilómetros de tubería y resulta que se dieron cuenta que estaba mal costeado el proyecto de implementación, pero desde el diseño en el IVAL dejaron la posibilidad de que el contratista pudiera rediseñar y pudiera asumir el rol de decirle a la ciudadanía cuánto o al IVAL cuánto podría contratar. Pues el contratista dijo que los 6.300 ahora se necesitan otros 10.000 y que no fueron bien costeados y que no ha sido responsable. ¿Quiénes son los culpables? No me atrevería a decir si Acualternos o directamente el IVAL. Yo creo que ambos pueden ser culpables porque uno recibió, uno ofertó y el otro entregó. Pero asimismo en la administración del doctor Luis H. lo único que se ha hecho es radicar unos productos para que se puedan acceder a recursos por más de 40.000 millones del gobierno nacional y otros tantos para completar 70.000 millones donde supuestamente vamos a tener el aval del Ministerio del Medio Ambiente para instalar la segunda fase. Pero es un proyecto, déjeme decirle, doctor Ferro, que comenzó valiendo en el 94 30.000 millones de pesos, que hoy ni siquiera con 100.000 millones de pesos se va a terminar, porque ni siquiera esos productos contemplan la implementación de la planta de tratamiento de agua potable en el barrio Boquerón, donde se compró el lote y donde reposan la tubería de los mismos. O sea que es vergonzoso lo que ha pasado en Ibagué. Y es vergonzoso también el papel de los entes de control, no solo en este, sino en muchos casos de corrupción en nuestro departamento, donde no hay un solo castigado. Increíble. Y puntualmente en lo que tiene que ver con
esa lucha que se ha dado por muchos ibaguereños, entre ellos yo me incluyo, por garantizar que el patrimonio de los ibaguereños siga siendo de los ibaguereños. Y pues de alguna manera ahí comienzan a jugar algunos escenarios que obviamente que yo sé de antemano que ustedes no compartimos la filosofía del Estado. Yo soy amigo de que el Estado siga prestando todos los servicios, usted es amigo de que el particular intervenga en algunas actividades en lo público, pero ambos estamos de acuerdo en que en uno o en otro escenario lo que no puede pasar es que se roben la plata y que se pierda la plata. Entonces aquí tenemos un escenario en el cual en los últimos, a finales del año anterior, entra una empresa a la ciudad de Ibagué a prestar los servicios en toda la parte comercial del IBAL. Una empresa que, si mal no recuerdo el nombre, es Presea. Y comenzamos a tener serias dificultades en esa parte comercial en nuestra ciudad, pero de antemano se venían presentando otros hechos con los cuales pues la gente ya veía venir esta situación, con lo que pasó con los PAS y con lo que pasó con algunas situaciones que daban a entender que se estaba preparando desde la misma administración este escenario en el cual se iba a buscar que una empresa entrara a hacerse cargo de la parte comercial. Usted ha venido investigando en qué va ese proceso. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo ha venido evolucionando todo lo que ha sido la tercerización del IBAL en lo que respecta a la parte comercial? Bueno, ese es otro foco de corrupción que ha tenido el IBAL durante sus más de 20 años, creo, de existencia, que sencillamente a los alcaldes no les gustaba crear una planta de personal porque esos contratos generan una serie de expectativas alrededor de algunas empresas que han sido beneficiadas con las tercerizaciones. No quiere decir por ello que sean ladrones o que les roben la plata, no tengo los testimonios ni las pruebas de lo mismo. Lo que sí no me parece sano es que se siga en pleno siglo XXI tercerizando en el IBAL. Inicialmente se tercerizaba toda la planta de personal del IBAL. Luego, con la reglamentación del Ministerio del Trabajo, se le exigió a las empresas públicas de los entes territoriales que crearan una planta. Entonces, ¿qué hizo el exgerente del IBAL, el doctor Eduardo Bejarano? En una junta directiva logra que se cree la planta del IBAL. Después es despedido el doctor Bejarano y tardan 6 meses en implementarla sin ninguna observación del Contralor de Ibagué. ¿Qué hacen? Crean una planta de 222 personas, pero siguen dejando la ventana giratoria para que la parte comercial siga siendo tercerizada a través de unos particulares. O sea, que lo que iba a sustituir esa nómina que de alguna manera estaba funcionando de manera tercerizada eran estos 220 empleados, y finalmente quedan los nuevos 220 y adicionalmente se sigue tercerizando. Porque siempre se tercerizaba absolutamente todo. 222 trabajadores de la parte operativa y administrativa y 70 trabajadores de la parte comercial. Entonces, ¿qué hizo Luis H. Rodríguez? Creó la planta de personal para lo que él llama misional y se inventaron la excusa bastante ladina y astuta de decir que lo comercial no es misional. Por Dios, no es misional ir a hacer un recobro de válvulas, tratar de ir donde un fontanero a que le mida las mediciones, valga la redundancia, de lo que usted consume en agua, que le corte el agua, que le tome las medidas, que le facturen, que le cobren, que le hagan todo el PQR. Toda esa parte comercial ellos la dejaron en el IBAL y siempre ha estado como no misional. ¿Por qué la dejan como no misional? Porque es muy jugoso el contrato que ellos entregan, y ese contrato lo han hecho a dedo durante las últimas administraciones. Ese contrato lo tenían otros empresarios tolimenses, pero se lo quitaron a ellos y se lo dejaron ahora a la familia Cavalli y su conglomerado de empresas encabezadas por Agua Azul, que vino a Ibagué con el nombre de Consorcio Presea. Ese consorcio no tiene nada que ver con los que estaban trabajando también en el mismo tema en otras ciudades del país como Bogotá, como Melgar. Así es, cuestionados en Bogotá, donde Gustavo Petro lo sacó de las zonas, entiendo, 2 y 5 de Bogotá, precisamente porque no le estaba dando garantías al distrito capital,
generar ese conocimiento, ese know-how y las bases de datos en manos de particulares. Pero además los mismos señores, a través de otros socios que ellos han tenido, se metieron en Hidros Melgar, en Hidros Chía y en Hidros Mosquera. Hidros Melgar, suspendida por 10 años, y han hecho una serie de triangulaciones a través de un sinnúmero de empresas con otros nombres, como Gestaguas, como Hidros Chía, como Hidros Colombia, como Agua Azul, como Presea, empresas pero en La Guajira. La cuenta que recibe el cheque es la de la misma persona. Son los Cavalli y ellos son un grupo poderoso. Por supuesto tienen todo el derecho a hacer su empresa, pero han creado toda una serie de estructuras en diferentes municipios donde han llegado alcaldes a ser bastante complacientes con que lleguen privados a manejar. Cuando usted decía, doctor Ferro, que usted y yo de pronto discrepábamos en que los privados hicieran algunas funciones, sí, tenía en parte razón. A mí me parece que los privados pueden llegar a hacer algunas funciones cuando el Estado no tiene la plata para invertir en obras necesarias para la ciudad, y se lo dije al doctor Luis H. esta semana en una rueda de prensa donde él decía, es que yo justifico mi inversión en fotomultas porque se necesita. Doctor Luis H., ¿y entonces por qué no la justificó cuando el consorcio Latinco propuso una APP para solucionar de manera definitiva el agua con 150.000 millones de pesos? ¿Por qué no pueden aprobar una APP para que se pavimenten todas las vías en Ibagué? Cuando son inversiones multimillonarias y la relación costo-beneficio es moderada, yo creo que los privados pueden intervenir. Pero cuando vienen por la pulpa a sacar el tesoro de nosotros, a cobrar lo que ya tenemos y hacerla fácil sin invertir, pues sencillamente eso no se puede permitir. De ninguna manera se puede permitir que un privado entre a usufructuar un bien público sobre pretexto de que va a invertir. Y estos mismos empresarios, doctor Ferro, que se quedaron con el contrato de la comercialización del IVAL meses antes, le habían propuesto al alcalde de Ibagué quedarse vía APP con esa misma estructura comercial de la ciudad, pero invirtiendo 147.000 millones. Finalmente se quedaron con la parte comercial y no invirtieron un solo peso. Se ganaron un contrato de 3.800 millones más el 70% de las pérdidas que recuperaran como ingresos marginales al IVAL y que les iban a cancelar. Finalmente pasó lo que nosotros pronosticamos. El contrato no rindió frutos, la firma causó polémica, no han dado buenos resultados y lo van a liquidar el 31 de octubre, que es lo más posible. Bueno, ya vamos a seguir hablando, doctor Juan Pablo, porque vamos a ir a una pequeña pausa aquí en Diálogos Comunitarios. REC Televisión. Somos una empresa colombiana dedicada a la producción audiovisual y de contenidos digitales, especializada en la realización de videos institucionales y comerciales, animación 2D y 3D, programas de televisión, fotografía, registros de eventos y nuestro nuevo servicio de fotografía y video aéreo. Más de 10 años de experiencia local y nacional, equipos de última tecnología y el mejor talento humano para brindar a nuestros clientes productos acordes a sus necesidades y con estándares internacionales de calidad. REC Televisión, producción audiovisual en alta definición. Continuamos en Diálogos Comunitarios, hoy con el ingeniero Juan Pablo Sánchez, gerente de la emisora Ecos del Conveima. Bueno, yo le digo a este ingeniero Juan Pablo, le digo doctor Juan Pablo, pero pues ante todo, con mucho respeto, doctor Juan Pablo, veníamos hablando del tema del agua. Hablemos de Juegos Nacionales, hablemos de esa investigación que ustedes hicieron en su emisora, de toda esa parte previa, que fueron los estudios de los Juegos Nacionales y todo lo que se viene de aquí para adelante, que es lograr que esos famosos estudios se conviertan en una realidad para la ciudad de Ibagué, y eso que a su vez podamos llevarlo al escenario definitivo en el cual podamos tener a la gente practicando deporte en esos escenarios. Juan Pablo, ¿por qué no hablamos de esas tres etapas? Primero hablemos de lo que tiene que ver con los estudios. Ahí, hombre, los que teníamos la ilusión de que se avanzara en el sistema estratégico de transporte, tuvimos una frustración porque cogieron 12.000 millones del crédito de los 100.000 millones y se fueron
directo para los estudios de los Juegos Nacionales. Unos estudios que ojalá y no terminen siendo la caricatura más cara que se haya pagado en la ciudad de Ibagué. Ingeniero Juan Pablo, ¿cómo fue el tema de los estudios? Usted ha estado pues en boca de todo el mundo durante este tiempo por esos cuestionamientos que ha hecho a esos estudios. Bueno, cuando usted habla de boca de todo el mundo, no sé a quién se refiere. A toda la ciudad. Lo que nosotros hemos hecho toda la ciudad dice, oiga, es que Juan Pablo Sánchez está diciendo esto y esto, que usted lo va a decir ahora, sí, o sea, con respecto a los Juegos Nacionales. Lo que nosotros lo decimos al aire siempre es porque tenemos pruebas. Y nosotros comenzamos la investigación pues entrevistando por supuesto a las fuentes, y las fuentes era el vocero oficial que tenía Luis H. el doctor Luis H. para ello, que es el doctor Orlando Arciniegas, y el gerente del INDRI, el doctor Carlos Ángel. El doctor Arciniegas, ¿qué papel cumplió en los diseños de los Juegos Nacionales? Pues es el autor material del tema, de haber adjudicado unos diseños por 11.500 millones de pesos, que nosotros siempre hemos insistido que están sobredimensionados. Es una historia larga, es una historia en la que el mismo doctor Arciniegas le dice a Ecos del Conveima que tiene la plena seguridad que van a llegar varios proponentes. Falso, llegó solamente un proponente. El doctor Arciniegas decía que a Ibagué iban a llegar 200.000 millones de pesos de inversión. Falso, llegaron solamente 75.760 millones de parte del gobierno nacional. En esa primera parte de los proponentes... El doctor Arciniegas, doctor Ferro, excúseme, decía que los diseños iban a costar el 4% de la inversión que iba a llegar a Ibagué. Nosotros lo tenemos en un audio, de un golpe de opinión que hicimos con el expresidente del Congreso, Carlos García. El 4% de 200.000 nunca daba 8.000, o sea, las matemáticas de Arciniegas son bastante dudosas. Nosotros creíamos, y lo plasmaron ellos en un concurso de mérito 012, que iban a llegar recursos multimillonarios, y ellos hicieron un valor, unos costos estimados bastante inflados, que daban al traste con inversiones de más de 300.000 millones en Ibagué. Por supuesto, ellos ponían 200.000 millones escenarios y 100.000 millones en la obra de la 42 con Quinta. ¿Por qué ellos pusieron ese costo en la 42? Porque siempre han estado detrás, hace algunos años, de concesionar las piscinas olímpicas. Pero finalmente ellos le bajaron los costos, llegó solamente un proponente, el que podía cumplir, porque nadie más en el Tolima podía cumplir una capacidad de diseños de 280.000 metros cuadrados en escenarios deportivos, o en escenarios normales tenían que construir 28 multicentros para poder participar, o sea que ningún arquitecto del departamento del Tolima podía participar en los diseños. Los requisitos eran muy difíciles de cumplir. No, eso era algo imposible. El EBITDA, las utilidades, el patrimonio de la empresa que debía cumplir tenía que tener 11.000 millones de pesos en su cuenta bancaria o en sus balances para poder acceder a este concurso de méritos. Se hizo además en concurso de méritos, no hubo interventoría. O sea, el tema contractual generó muchas dudas. Pero ya en el tema financiero, que es en el que nadie nos puede desmentir, pues hombre, vuelve el tiempo y le da la razón a las denuncias que hace Ecos del Conveima con noticias y golpes de opinión. Dijo Arciniegas, dijo Luis H., dijeron sus funcionarios que iba a llegar 200.000 millones a Ibagué, que esos 11.500, 12.000 millones de pesos eran el 4% de las inversiones. Finalmente, en este momento solo tenemos 95.000 millones con lo del gobernador, más lo que ponga la alcaldía de Ibagué. Es decir, que en vez de pagar el 4% por unos diseños, terminamos pagando los diseños más caros de Colombia en el 10% de las inversiones que van a llegar. Unos diseños que debieron costar 5.000 millones de pesos, se pagaron en 11.500 millones de pesos. Ilusionan a los ibaguereños con unos videos estupendos. Vuelvo y repito, no estamos en contra de que se desarrolle la ciudad, que se hagan unas obras modernas, que el parque deportivo y las piscinas olímpicas tengan un ornato distinto, pero que no nos vengan a decir ahora que hay que hacer unos edificios deportivos en la 42 con Quinto sobre pretexto de lo mismo, porque esos edificios cuestan mucho dinero. ¿Qué era lo que ellos querían? Tener los diseños de los edificios para luego esos edificios plasmarlos como una idea de alianza pública-pública, como idea del Estado, pública-pública, porque la idea es del municipio. Okay. Sí. Inicialmente era una alianza público-privada porque hay unos españoles que están detrás hace muchos años del lote de la 42. Esa APP nunca ha prosperado. Inicialmente, usted se acuerda, por la época del doctor Botero y su amiga la doctora Matiz, que se proponía hacer un cambalache o un canje entre parque deportivo
y 42 con quinta. ¿Saben cuánto valor tasaban en ese momento las piscinas? 11.000 millones de pesos. ¿Sabe cuánto vale el lote a hoy de las piscinas? 35.000 millones de pesos. Y en ese momento se planteaba ese cambalache. Eso no prosperó. Eso se hizo en el 2010. Después Luis H. en su primer año de gobierno asegura que unos portugueses lo están buscando para hacer una APP. Eran los mismos. Ahora ya no eran españoles sino portugueses. Pero ahora ¿qué pasa? Ya tienen los diseños que ellos necesitaban financiar, que valen mucha plata para hacer unos edificios, y ahora van a pretender, como faltan 70.000, 80.000 millones para las obras de 185.000 millones que proyectó TICSA, que inicialmente eran 300.000, luego 200.000, puede que se dé el tema de que llegue otra nueva concesión para la ciudad de Ibagué, donde los deportistas ya no van a tener acceso gratuito a los servicios de karate, de taekwondo, deportes de raqueta, golfito, etcétera, sino que tendrían que pagar por sus servicios si nosotros los tolimenses permitimos que, sobre pretexto de los Juegos Nacionales, nos metan otro gol. Bueno, pero usted ahí tocó varios temas, ingeniero. Usted tocó por un lado, y yo creo que pues dio una explicación un poco somera, todo lo que fue la parte contractual. Esa es una parte fundamental para la ciudad, porque ahí comienza la confianza de la gente en lo público. Uno como ciudadano paga los impuestos y uno quiere que se le dé un manejo adecuado a los recursos públicos, y de pronto en lo que tuvo que ver con los recursos para los diseños de los Juegos Nacionales, la gente no quedó tranquila en la ciudad de Ibagué. No quedó tranquila porque, como usted mismo lo mencionaba, y vuelvo y repito un poco a las carreras, pero lo mencionaba, usted se acostumbraba a la radio donde todo es palabras no por minuto sino por segundo. Usted lo mencionaba, se hace un concurso en muy pocos días, se escoge finalmente al contratista, no hay una interventoría que realmente le permita tener tranquilidad a la gente de la ejecución de esos recursos, no hay más proponentes, hay un único proponente. Todos esos temas de alguna manera le generan intranquilidad al ibaguereño de a pie. Y adicionalmente con eso, pues después salimos con unos diseños que de alguna manera no le permiten creer, o no nos permiten creer a los ibaguereños que lo que está sobre el papel va a existir en la realidad, que es una diferencia sustancial en lo que tiene que ver con las expectativas creadas y con lo que realmente vamos a tener. Y ahora que acaba o que termina la campaña presidencial, se involucra el tema en la campaña presidencial, se involucre como uno de los factores de decisión para los ciudadanos, quién va y quién no va a apoyar a los Juegos Deportivos Nacionales, sabiendo que es un tema de Estado y que finalmente, independientemente de quién era el candidato, pues se iba a apoyar esta iniciativa. Pero entonces hay unas expectativas con los recursos que van a llegar a la ciudad de Ibagué. Y finalmente estamos en un escenario que estamos cerca a la mitad de los recursos que necesitamos para los escenarios planteados. Entonces, con todo esto que estamos mencionando, ¿qué podemos esperar hacia adelante, ingeniero? Bueno, podemos esperar que se hagan unos juegos decentes, dignos para la ciudad de Ibagué, pero lo que no podemos esperar es lo que se soñaba, o por lo menos lo que soñó el doctor Luis H. y Orlando Arciniegas, tratar de sobredimensionar unos diseños para decir que iba a llegar una inversión multimillonaria. Yo me pregunto, si Ecos del Conveima no hubiera denunciado que esos diseños estaban sobrecosteados, ¿será que la inversión que hubieran propuesto para llegar a Ibagué estaría por el orden de los 200.000 millones? ¿Será que alguien de la alcaldía de Ibagué hubiera dicho que falta plata? ¿O sencillamente que llegue lo que llegue y el resto lo íbamos a mandar por asociación público-privada sin que nadie dijera absolutamente nada? Es precisamente, doctor Ferro, por estudiar las cifras, por irnos a la minucia de la matemática y las cuentas que les gustan hacer, sobre todo para arriba, algunos en las administraciones municipales, que nosotros nos hemos dedicado a investigar el tema numérico para que no nos vayan a mentir con las inversiones que van a llegar. Y las proporciones, vuelvo y repito, son escandalosas. Dígame, ¿a quién se le ocurre pagar 11.500 millones de pesos para diseñar unos escenarios? Casi se iguala la inversión inicial del gobernador del Tolima al costo de los diseños. Si no es porque él se compadeció de la situación
de los estudios que se presentaron a Ibagué, no sube su inversión y finalmente el gobernador aportará cerca de 19.000 millones de pesos. Pero estuvo cerca, es decir, que unos costos de unos diseños absolutamente elevados. Y no es porque, repito, nos opongamos al desarrollo, nos oponemos es a que haya corrupción, a que se sobrevaloren las obras de licitaciones y de las inversiones que necesita Ibagué para que ganen unos pocos y para que no ganemos todos. Y que no nos vengan a decir ahora que esos diseños hay que guardarlos en la gaveta y que sencillamente llegará otro alcalde que haga esto. O por el contrario, que nos digan que hay que hacer una asociación público-privada para hacer unos edificios que nadie estaba pidiendo. No los estaba pidiendo Coldeportes, no los estaba pidiendo la Gobernación del Tolima. ¿Por qué la administración municipal se empecinó en que tenían que hacer unos edificios deportivos para los Juegos Nacionales? ¿Por qué se empecinaron en que tenía que haber 500 parqueaderos en el parque, en la unidad deportiva de la 42 y 1000 parqueaderos en el parque deportivo? Hay muchas anomalías, hay muchas incongruencias que se hicieron. Se sobredimensionaron los garajes que tenía que haber. El tema de los locales comerciales, si bien es cierto puede ser algo para la sostenibilidad del mismo, es una arma de doble filo en el tema de no decirle a la ciudad que quizá no sean solamente locales comerciales lo que necesita la 42 con Quinta para sostenerse. Si usted hace edificaciones en alturas, doctor Ferro, usted necesariamente tiene que sostener esa inversión con un privado. Desde lo público iba a ser una inversión bastante cuantiosa y bastante difícil de financiar. Desde antes que lanzaran la adjudicación del concurso de mérito 012, advertimos que el gobierno nacional no les iba a dar esa plata y no nos creyeron y adjudicaron. Bueno, ingeniero, me quedo yo sin palabras cuando lo escucho decir tantas cosas, hombre, que a uno le duele como ibaguereño saber que todo eso está pasando y que de pronto a veces uno quisiera que hubiera mucha mayor difusión y empoderamiento de la gente de todos estos temas, porque no solamente es hacer partícipe a las personas de lo que está pasando, sino que todos como ciudadanos tenemos una obligación para con nuestra ciudad, con nuestro departamento, con nuestro país. No solamente con ir a uno a ejercer el derecho al voto termina las responsabilidades que uno tiene. Uno también hoy en día tiene unas responsabilidades como ciudadano, y en la medida en que las comunidades participen mucho más activamente en estos procesos, pues va a ser mucho más eficiente tanto el control de los recursos públicos como las decisiones que se tomen de estos temas que nos afectan a todos. Bueno, y entonces con un escenario en el cual, ingeniero, tenemos 94.000, 95.000 millones, que es lo que tenemos actualmente en caja, por llamarlo de alguna manera, y unas necesidades de 90.000 adicionales para llegar a 185.000 millones. ¿Dónde están esos 90.000 adicionales en las investigaciones que usted ha hecho? Bueno, la alcaldía de Ibagué, el doctor Mestre ha asegurado que ellos en caja podrían tener 15.000 millones de pesos de parte del municipio. Y el resto, ahí está la pregunta. ¿Por qué falta plata si no la había, si el gobierno nacional no la iba a financiar? ¿Qué va a pasar con el evidente detrimento patrimonial de unos diseños que se pagaron para que hubiera esa inversión y sencillamente nunca llegaron? Y vuelvo y pregunto, si nosotros no hubiéramos denunciado que esos diseños estaban sobrevalorados, ¿será que la administración municipal le habría dicho a la ciudad que las inversiones iban a ser por 185.000? Uno no sabe. Le podrían haber dicho a la ciudad que eran por 100.000 y todos quedamos bien. ¿Será que alguien le hubiera dicho a la ciudad que pagar un 10% por una consultoría es un monto supremamente excesivo y lesivo para las finanzas públicas de una ciudad? Entonces, hombre, doctor Ferro, es una pregunta que tendrá que resolverla la administración. Yo no creo que vía empréstito sea la fórmula. Yo no creo que por regalías de manera rápida. No solo no creo, sino que espero que no metan a la ciudad en un empréstito. Y yo no creo que se atrevan a hacer lo que nosotros hemos pronosticado como la APP, que han querido hacer unos constructores hace mucho tiempo para quedarse con el lote de la 42, porque a mí me huele que precisamente la plata que falta son 61.000 millones que valen los edificios mágicos de la 42 que seguramente podrían concesionarse. ¿Qué tan buen olfato tiene usted ya que le huelen tantas cosas? Pues he atinado con lo de Agua Azul y Presea, he atinado con las cifras de los Juegos Nacionales que no iba a alcanzar la plata, y he atinado con el escándalo de las fotomultas, que ya vamos a hablar del tema, donde las cifras no cuadran.
Pero esperemos que el olfato le falle con nuestra infraestructura deportiva de la calle 42. Esperemos que sí, pero igual queda el detrimento patrimonial. ¿Y quién va a responder? Bueno, ingeniero. Quedan los diseños hechos para unas obras para que usted, cuando sea alcalde, las ejecute. Ingeniero, ¿usted se considera la piedra en el zapato de la administración municipal? En absoluto, doctor Ferro. Yo me dedico a hacer periodismo cívico, investigativo, sin apasionamientos personales. ¿Usted considera que hay equilibrio en el tratamiento que se le da a los medios por parte de la administración municipal? No hay equilibrio porque, por ejemplo, yo le decía ayer al doctor Luis H., al alcalde de Ibagué, que me tocaba hacerle varias preguntas. Por cierto, nos dejaron de último en la rueda de prensa. Me tocaba hacer varias preguntas porque él ya no nos contesta el celular ni nos acepta invitaciones. ¿Por qué? Porque él no quiere que nosotros le preguntemos lo que la ciudadanía quiere resolver. Él solamente está concediendo entrevistas a los medios de comunicación donde tiene publicidad. Vamos a ir a una segunda pausa y ya continuamos aquí en Diálogos Comunitarios. REC Televisión. Somos una empresa colombiana dedicada a la producción audiovisual y de contenidos digitales, especializada en la realización de videos institucionales y comerciales, animación 2D y 3D, programas de televisión, fotografía, registros de eventos y nuestro nuevo servicio de fotografía y video aéreo. Más de 10 años de experiencia local y nacional, equipos de última tecnología y el mejor talento humano para brindar a nuestros clientes productos acordes a sus necesidades y con estándares internacionales de calidad. REC Televisión, producción audiovisual en alta definición. Continuamos en Diálogos Comunitarios, hoy con el ingeniero Juan Pablo Sánchez, gerente de Ecos del Conveima, esa emisora que todos los ibaguereños y tolimenses no solamente conocemos, sino queremos tanto. Bueno, ingeniero Juan Pablo, vamos al tercer tema que dejamos planteado para este diálogo del día de hoy, lo que tiene que ver con las fotomultas, lo que ha pasado en los últimos días de la ciudad de Ibagué. Ahí también su bola mágica sirvió para poder hablar de ese tema antes de que toda la ciudad hablara de ese tema, ingeniero. No, ahí no hubo bola mágica, doctor Ferro, ni poderes clarividentes, ni mucho menos esotéricos, ¿no? No vaya a pensar usted que nos gusta la brujería para tratar de buscar cosas irregulares. No, sencillamente nos llamó la atención el tema cuando pasó en la Comisión de Presupuesto del Consejo y lo aprobaron en primer debate. Ahí fue cuando definitivamente me llamó la atención mirar por qué los concejales Carlos Portela y Jorge Bolívar en particular habían cambiado su percepción sobre el tema de tercerizar el servicio de las fotomultas en Ibagué, cuando ellos meses antes se habían opuesto y habían negado el proyecto de modernización por concesión de la Secretaría. Ahí yo sentí que algo olía mal y me dediqué a investigar y definitivamente empezamos a comprobar que las cifras no concordaban. La doctora Pilonieta entregó unas cifras en PowerPoint para los concejales y para los medios de comunicación de un flujo de caja de 12.500 millones en el año 1 para el proyecto en general, repartir 60% para el privado y 40% de las fotocomparendas para lo público, para el Estado. Bajemos un poco más esa información, ingeniero Juan Pablo. Volvamos otra vez a la parte inicial. Tenemos un proyecto que tiene que ver con unas cámaras que van a permitir que las multas ya no sean impuestas por policías de los policías tradicionales, sino que tenemos unas cámaras de televisión, unas cámaras que se ponen en determinados puntos de la ciudad y dependiendo si se cometen infracciones por los conductores, pues asimismo se imponen sanciones a esos conductores y el mecanismo probatorio pues es lo que queda filmado en la cámara en ese momento. Entonces, al imponer multas se van a recoger unos recursos
que en principio eran recursos que iban todos para el Estado, iban todos para el municipio. Ya al hacerse un contrato con un particular, un porcentaje irá para el particular y otro porcentaje irá para el privado, pero sobre ese tema vamos a hablar ahora. Ahora lo importante es saber que la proyección inicial que se iba a hacer, que se iba a recaudar por cuenta de del esquema de las fotomultas, iba a ser, según la Secretaría de Tránsito, 12.000 millones al año, es lo que le entiendo. Sí, o sea, digamos que la filosofía de implementar unas fotocámaras cazadoras de infractores en una ciudad como Ibagué, uno no puede desecharla de tajo. Me parece un despropósito uno ir en contra de los avances tecnológicos en cualquier capital del mundo. Pero parecido al tema de los Juegos Nacionales, con las piscinas olímpicas, vuelvo y repito, no se puede, sobre pretexto de las fotomultas, por una inversión lánguida para el municipio como lo son 5.600 millones de pesos. Eso cuesta implementar la fotomulta en Eso Ibagué. cuesta el proyecto, entregarle el negocio a un privado hasta por 20 años, como quedó en el acuerdo del Consejo, que 14 concejales avalaron históricamente en Ibagué. 14 concejales de Ibagué, y no estoy haciendo bullying en contra de ellos, pero es algo histórico, bajo la presidencia además de la doctora Linda Perdomo, que se supone es del Partido Verde, que tienen algo de izquierda, creo, se avaló para que el alcalde pueda concesionar hasta por 20 años el servicio de las fotomultas en Ibagué. Y a mí me parece que ahí hay doble moral de los concejales, porque algunos concejales como el doctor Eber Humberto Sánchez se rasgaban las vestiduras hace 2 años cuando la Tinco propuso una APP para hacer una represa como la que usted proponía en campaña pasada sobre el río Totare. Lo que pasa es que esta represa iba sobre el río Conveima, pero era un proyecto similar y era de 150.000 millones. ¿Por qué los concejales se oponen a que llegue un privado a invertir recursos multimillonarios y no se oponen a que un alcalde concesione hasta por 20 años una inversión de solo 5.600? Entonces, por 5.600 no vale la pena entregarle a un privado un negocio. En eso es lo que Ricardo Ferro y Juan Pablo Sánchez podemos tener diferencias en que entre o no un privado. Pero uno no puede privatizar todo lo público y menos por un valor de ese tamaño. No quiere decir por ello ni que nos opongamos al desarrollo ni que creamos que implementar las fotomultas sea nocivo o lesivo para la ciudad. Lo lesivo es que se roben la plata y que monten figuras que perjudiquen las finanzas del erario municipal y que hayan tenido las agallas, porque esa es la palabra, las agallas de un día sábado, semifinal de la Copa Mundo, cuando jugaba Argentina con Holanda, sin gente en el recinto municipal, aprobar unas facultades hasta por 20 años para concesionar ese servicio. Ingeniero, en esa primera proyección estamos hablando de 12.000 millones al año. Obviamente eso tiene una curva de crecimiento que puede haber una variación, pero al final, ¿de cuántos recursos estamos hablando en 20 años aproximadamente? Bueno, estamos hablando de más de 200.000 millones. Ahí fue cuando nosotros investigamos. Yo creo que lo real de ese negocio es un negocio entre 200.000 y 300.000 millones de ingresos para el proyecto en 20 años. Pero resulta que el ingeniero Alejandro Méndez Ramírez no dejó depositadas esas cifras en el estudio. Los 12.500 millones en el año 1 era solamente el recaudo ordinario o una parte del flujo de caja total. La doctora Pilonieta no socializó todas las cifras del estudio que hizo el ingeniero Méndez Ramírez. Y resulta que el ingeniero tomó unas variables y unas suposiciones para poder modelar el escenario financiero, donde el flujo de caja no era de 12.000 millones, sino era de 39.000 millones de pesos en el año 1. Y 39.000 se volvían 41.000 y seguían aumentando hasta lograr un multimillonario valor de más de 1 billón. El billón no nos los inventamos nosotros, el billón se lo inventó, si se pudiera decir de alguna manera, o lo diseñó o lo modeló el ingeniero Alejandro Méndez en un estudio que está plasmado hoy por hoy en el Consejo Municipal. Usted lo puede revisar. Es un archivo de PDF de 106 hojas y ese archivo o no lo leyeron los concejales o no lo entendieron o se hicieron los de la vista gorda. Pero el flujo de caja no era de 12.000. El flujo de caja arroja un retorno de casi el 400% para un privado. Entonces, la monstruosidad que aprobaron en las facultades los concejales sencillamente
dio al traste con que le estaban dando un cheque en blanco al alcalde de Ibagué para que hiciera y deshiciera con un negocio multimillonario en la ciudad. Yo no me inventé las cifras están plasmadas en el estudio del ingeniero Méndez Ramírez, y de allí comenzó a suscitarse una polémica adicional, que fue cuando la alcaldía tuvo que convocar la socialización del proyecto porque nadie podía creer que las cifras no daban. El alcalde sale a decir en la última rueda de prensa que el estudio está bien. Entonces uno no entiende por qué por un lado reconoce las fallas del estudio y por el otro sale a decir que el estudio está bien. Seguramente no quiere que se le caigan tan rápido sus facultades para concesionar. Ese proyecto de acuerdo se presentó 2 veces. ¿Qué cambios tenía la primera vez que se presentó y la segunda vez que se presentó? No lo sé, pero yo lo único que sé en la investigación que hice es que en la primera parte iban en bloque. No solamente era fotocomparendos, sino era la tercerización de las grúas, la recolección de los comparendos manuales, la modernización de la Secretaría de Tránsito, los parqueaderos que tienen que ver con el tema de los carros mal estacionados y las grúas, y en fin, todo eso después plasmarlo por separado. Es decir, cambiaron la estrategia. Como nos negaron en bloque todo, entonces ahora mandémoslo gota a gota. Y misteriosamente el doctor Portela y el doctor Bolívar cambiaron su posición, dijeron que tenían objetos o objeciones en torno a concesionar hasta por 20 años. Pedro Mora dijo que tenía objeciones hasta por 20 años, varios dijeron que hasta por 20 años les parecía un poco extraño y exótico, pero todos votaron por el sí. Esos son nuestros concejales. Dicen que objetan, pero votan por el sí. Bueno, pero yo veo que aquí se ha tratado de generar toda la responsabilidad en el Consejo, pero la iniciativa es de la administración municipal. Ambos son responsables. Luis H. Rodríguez, Marta Pilonieta y los 14 concejales que votaron este esperpento. Porque realmente usted entregar hasta por 20 años un servicio de solo una inversión de 5.600 no tiene sentido. Financieramente, nosotros se lo demostramos al alcalde, es mejor pedir un crédito blando a la tasa de TF que está en el 4% anual, pagar 2 puntos adicionales y no le vale al municipio mayor cosa de ese servicio. Luis H. reconoció que el tema no es la plata, sino es la expertise, es decir, que el privado le dé la experiencia para que desde lo público no se maneje, porque él dice que en lo público hay mucha corrupción y que no podemos hacer desde lo público. Es decir, elegimos un alcalde de Ibagué que no cree en su misma administración. Eso es algo inaudito. Y resulta que si usted lo quiere hacer de lo público, lo monta y contrata a un privado con una figura de llave en mano para que lo asesore por un tiempo prudencial, pero no lo haga ser socio del negocio. Aquí a toda costa quieren hacerlo socio de un negocio. Bueno, ingeniero, a usted nada más toca hacerle preguntas abiertas si usted sigue solito, porque usted tiene muy claro ese escenario. En este momento ya el Consejo aprobó el proyecto de acuerdo, ya el alcalde lo sancionó, ya las facultades están vigentes por un año, ¿no? Para que el alcalde dentro de este año tenga la posibilidad de avanzar en lo que debe ser esa consecución del privado para que realice esas labores, que la primera opción la va a tener quien presenta esa alianza público-privada, que por cierto en principio no se sabía que había una iniciativa privada, sino se pensaba que la iniciativa partía de la administración municipal, pero dentro de todo este proceso y dentro de todas estas salidas a los medios de comunicación por parte de la administración municipal, se reconoció que había una invitación o había algún tipo de participación o iniciativa mejor por parte del sector privado. Así es, el alcalde Luis H. primero aseguró que había una iniciativa, luego dijo que eran 2 iniciativas y luego nos dijo que las 2 se unieron. Cuando yo le pregunté que si nos dejaba ver la que no está ya en confidencialidad, porque necesitamos comparar si el flujo de caja de los 40.000 millones viene de la firma que propuso la APP, dijo que al parecer las 2 APP se unieron en una. Ingeniero, estamos llegando a la parte final de diálogos comunitarios y obviamente que quedan otros temas pendientes para hablar, pero estos 3 temas en particular son 3 temas en los cuales hemos querido llamar la atención, porque son 3 temas que nos preocupan a todos los ibaguereños, que todos estamos pendientes de lo que suceda. Yo aquí públicamente quiero reconocerles a la labor que ha venido haciendo y pedirle como ibaguereño que siga adelante en esa defensa de lo público, que siga adelante
en esa tarea investigativa que ha venido desarrollando y que ojalá y que podamos los ibaguereños ver que el presupuesto y en general todo el patrimonio de los ibaguereños se puede defender cuando entre todos aportamos un poquito, más allá de cualquier juicio de valor sobre una administración municipal puntual o no, más allá de cualquier señalamiento en lo particular. Aquí lo que está en juego es que todos queremos el bienestar de los ibaguereños y obviamente que con tareas como la que usted viene cumpliendo a través de su medio de comunicación va a ser mucho más fácil que todos participemos. Así es un trabajo por Ibagué, es un proyecto de responsabilidad social lo que nosotros estamos haciendo en Ecos del Conveima. Por supuesto, nosotros somos una empresa con ánimo de lucro, nunca lo hemos escondido, vivimos de la publicidad y se nos ha estigmatizado de parte de algunos sectores el hecho de no recibir en este momento publicidad del municipio de Ibagué. Quiero decir a la opinión pública que nosotros, con publicidad o sin publicidad, tenemos la responsabilidad social de denunciar los hechos de corrupción, de denunciar las cosas que no se estén haciendo bien en la ciudad, de denunciar los detrimentos patrimoniales y no cambiar una posición editorial porque a usted le den un contrato. Infortunadamente esas prácticas se han dado en nuestra ciudad. Usted ya sabe que hay unos medios de comunicación que están totalmente entregados a la administración de turno y no tienen ningún tipo de responsabilidad social. Ni siquiera usted los ve ejerciendo un papel de liderazgo preponderante en el tema de las campañas que necesita Ibagué, porque solamente están persiguiendo la facturación. Y no puede tampoco una administración municipal vetar a un medio de comunicación sencillamente porque está objetando cosas que ellos no quieren que se ventile a la luz pública. Bueno, ingeniero Juan Pablo, van 44 años de vida de Ecos del Conveima. Esperamos que sean 44 y muchos más de vigencia de este importante medio de comunicación para Ibagué y para el departamento del Tolima. Muchas gracias por haber estado aquí en Diálogos Comunitarios. Doctor Ferro, una pequeña acotación. Son 44 años que cumple Econoticias el próximo 1 de septiembre del presente año. La emisora tiene 78 años de existencia, es la emisora más antigua, la más independiente, la de mayor credibilidad, la de mayor cobertura y la única que le queda al departamento del Tolima que no pertenecemos a un conglomerado económico. Ecos del Conveima y a su vez Econoticias. Econoticias fundada por mi padre, don Arnulfo Sánchez López. Todo lo que yo soy y todo lo que estoy haciendo se lo debo a mi mamá, Ángela Vaquero, y a mi papá, Arnulfo Sánchez López. A quienes queremos muchísimo, los ibaguereños y los tolimenses. A nuestros televidentes, muchas gracias. Y si Dios nos lo permite, aquí estaremos la próxima semana en Diálogos Comunitarios.